considero que es una clase, entre comillas, que sirve para toda la congregación, sobre todo cuando a veces dudamos de por qué hacemos lo que hacemos y cómo es que estamos en esta iglesia y hay tantas cosas a veces que no entendemos. Y bueno, la idea de esto es cerrar. Empecé hace 2 clases con un vuelo rasante con la historia de la iglesia desde el primer siglo y vamos a terminar con el movimiento de los hermanos. Les voy a leer un texto, 1 Corintios 15, 58, traducción Lenguaje de las Américas, Biblia de las Américas. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo, ¿qué cosa? Que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Como premisa me gusta empezar con este texto. El Señor a lo largo de los siglos y desde el primer siglo que comienza su iglesia en ese evento que dijimos que era, ¿qué evento? Decimos que es el inicio de la iglesia, Pentecostés. Ahí comienza la iglesia en el primer siglo y desde ese primer siglo nos ha dejado huérfanos en algún momento. A pesar de tiempos difíciles y oscuros, el Señor ha trabajado por medio de nosotros y a pesar de nosotros. Muchas veces a pesar de nosotros. Antes de empezar con esas diapositivas, recordar algo que dijimos la clase anterior que es importantísimo. Siglo IV. ¿Por qué es importante el siglo IV? Porque con Constantino se acaban las persecuciones a la iglesia. ¿Sí? En el edicto de Milán, en el 313, se legaliza el cristianismo como una religión más. Entonces, se da libertad de culto al Imperio Romano. Llegamos a Teodosio en el 380, en el edicto de Tesalónica, y ahí hay otro hecho importante que se hace oficial al cristianismo como la única religión válida del Imperio Romano. Y uno podría estar muy feliz por eso, pero ese fue el nacimiento de la corrupción dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Y desde el siglo IV hasta el siglo XV no vemos más que decadencia, que corrupción, que muerte, que asesinato, todo en nombre de la iglesia y del Señor. Pero llega el bendito y glorioso siglo XVI, y lo digo con pecho al viento, porque surge algo que se dio a conocer como la Reforma Protestante. A ninguno le gustó que lo llamaran protestante. De hecho, la idea de Lutero no fue ir contra ni el Papa ni la Iglesia, simplemente él clava 95 tesis a modo de debate. Es decir, vamos a debatir teológicamente esto que está pasando, el tema de las indulgencias, de cómo puede ser que yo con plata me compro la salvación o con plata libero almas del purgatorio. Y entonces eso era lo que hizo este monje cantor. Pero Dios tenía otros propósitos para Lutero, ¿sí? Para Lutero y para un montón de hermanos que estaban dentro de la Iglesia Católica, como fueron, por ejemplo, Casiodoro de Reina, dentro de un convento. ¿Quién iba a pensar que de un convento iba a salir algo que hoy tenemos en nuestras mesas? Que es la traducción al castellano de la Biblia, ¿no? Después, obviamente, con revisiones posteriores. Pero muchos dentro de la Iglesia Católica estaban hartos de la corrupción y de todo lo que pasaba dentro de esa iglesia, entre comillas. Por eso que nosotros hablamos de reforma y nos viene Lutero a la cabeza. Pero fue un movimiento generalizado en muchos países que rápidamente se unen a este nuevo movimiento, con un instrumento tecnológico para la época. ¿Cuál era? La imprenta de Gutenberg, que se inventa a fines del siglo XV y que la Reforma le dio un uso, pero más que exponencial. Por eso algunos renegamos de la tecnología y no nos damos cuenta que la tecnología siempre ha sido un instrumento en las manos de Dios, ¿sí? Para divulgación de su evangelio. Piensen que
anteriormente a la Reforma todo se hacía a mano. ¿Cuántos manuscritos de la Biblia podías hacer en un año? Sin embargo, con la imprenta, rápidamente, no solo los escritos y pensamientos teológicos de Lutero y de la Reforma, sino la palabra de Dios. Si tenemos que resumir en 2 puntos lo importante que fue la Reforma, dijimos esto. Lo primero es llevarle a la gente la verdad de que la salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe, estricta y exclusivamente en Jesucristo. No en la iglesia, no en un papa. Acuérdense que hasta hace muy poco se hablaba de la infalibilidad del papa, y todavía algunos círculos la defienden. Ni siquiera en su teología, ¿no? Porque la iglesia se erogaba el poder de ¿qué? De que ellos solamente podían tener la interpretación correcta de la Biblia y de que te la iban a leer cuando ellos querían, en latín, o sea que nadie entendía nada y encima de espaldas. Entonces, primero, la Reforma lleva a la gente el conocimiento de la verdad, de que la salvación de tu alma no es por depositar plata a nadie, ni por caminar a ningún lado, ni por obras que vos puedas hacer. Es por gracia, por medio de la fe, solo en la persona de Cristo. Lo segundo, y lo nombré al pasar, que la palabra de Dios llegue a todas las lenguas vernáculas. ¿Qué es esto? A las lenguas propias de cada persona, de cada pueblo. El poder que la Iglesia Católica tuvo fue justamente porque impidió que la palabra de Dios llegue a las personas comunes. Y entonces la Reforma Protestante hace que la palabra de Dios tenga obligatoriamente que llegar a todos, al panadero, al hortelano, a todos. No había acá discusión alguna de que la palabra de Dios era para todos. Antes era para los clérigos allá arriba, ahora es para todos nosotros. Y eso, si tenemos que podemos hablar de la Reforma de muchas cosas más. Dijimos que Occidente fue Occidente gracias a los efectos de la Reforma en los países, ¿no? Pero si tenemos que resumir todo, lo resumimos en esos 2 puntos, ¿sí? La salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo, y el segundo, el traducir la palabra de Dios a todas las lenguas. Y hoy, si tenemos una Reina Valera, es porque hubo hombres de esa época que, movidos por Dios, sin duda, porque este no fue un movimiento de hombres, fue un movimiento del Espíritu Santo, pues lo único que transforma no es un movimiento, no es una religión, es el efecto de la palabra de Dios en las personas. Y por eso hasta daban sus vidas para llevar nuevos testamentos a personas que no conocían. Julianillo, yo les conté la historia, ¿no? Llevaba Biblias en cosas de vino hasta que lo descubren y lo matan, ¿no? Pero él era y así llevó la palabra de Dios a los conventos y llegó a todos los lugares en donde la palabra de Dios fue poderosa para despertar este movimiento llamado de la Reforma. Y sigue siendo poderosa para transformar nuestras vidas y para transformar sociedades, países, culturas, ¿sí? Pero dijimos también que, si bien hay 2 grandes virtudes que son estas 2, también la Reforma tuvo algunas cosas que no fueron muy buenas y que fue que no se pudo despegar completamente de tradiciones, de rituales, del tema del clérigo y los laicos, de la unión al Estado. Y entonces ahora ya, con la palabra de Dios en la mano, yo puedo leer y puedo ver qué es la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor. Entonces, a partir del siglo XVI, ya siglo XVII, XVIII, XIX y hasta principios del siglo XX, surgen todas las denominaciones que hoy conocemos y vamos también en las diapositivas a ir viéndolas. Entonces, volviendo un poco al movimiento de los hermanos. ¿Cómo sale el movimiento de los hermanos? ¿Por qué surge, Luciana? A ver, hace un clic ahí. Dice, el movimiento surgió en el siglo XIX, más específicamente en 1825. El año que viene cumplimos 200 años del nacimiento. Se estima 1825 porque es el primer encuentro que tienen en una casa
a compartir las escrituras. ¿Por qué surge? Como respuesta al clima religioso de su época, en un contexto de insatisfacción con las instituciones religiosas y el deseo de un regreso a un cristianismo más simple y bíblico. Esta premisa de los hermanos, ojo, no es exclusiva de los hermanos. Muchas denominaciones surgieron también con la insatisfacción de esto que era la ausencia de separación de todo este ritual asociado al cristianismo, ¿sí? En 5 puntos resumimos esto, dale un clic ahí. Rechazo al formalismo y a las jerarquías eclesiales. Los laicos no iban a acceder nunca al lugar donde estaban los sacerdotes y los clérigos, por ende había cristianos de primera y de segunda, ¿sí? Y a esas jerarquías y el formalismo, todo era una estructura completamente cuadrada, o sea que vos ibas a la iglesia y ya sabías con qué te ibas a topar. El 2 es el anhelo de sencillez y de autonomía congregacional. No había autonomía porque todo lo disponía incluso el Estado, el rey de turno, ¿sí? Énfasis en el estudio de la Biblia y la profecía. No había un estudio profundo de la palabra, se basaba básicamente en declaraciones, en palabras de teólogos y incluso en liturgia, ¿sí? Entonces el movimiento dice, acá tenemos que volver a la palabra, déjennos de hacernos cumplir tradiciones heredadas y tenemos que volver a la Biblia, ¿sí? Ahí dice la profecía. Ahora vamos a ver por qué el movimiento es tan importante con el tema de la escatología. 4, crítica a la influencia del Estado en la Iglesia. Algo importante, la Iglesia anglicana, que es la primera que se divide de la Iglesia católica en Inglaterra, para ser parte de su membresía tenías que jurarle honor al rey de turno, ¿sí? Entonces la unión del Estado con la Iglesia hacía que la Iglesia entonces participaba en intereses políticos. Entonces hay un desagrado completo de esto, por eso hay una crítica, un enfado con esto y también una separación. La 5, énfasis en una vida separada y santificada. Cuanto más ritualista es una religión, como lo vemos también hoy, entra y sale cualquiera, no se le exige una exigencia moral de vida cristiana, y esto pasaba también con la religión, con los anglicanos, ¿sí? Entonces, el movimiento que quería, bueno, vos sos cristiano, tenés que demostrar que son cristianos. Lo que el Señor Jesús siempre les dijo a sus discípulos, ¿no? Por los frutos que iban a hacer, iban a conocer quiénes eran discípulos del Señor. Próximo clic. Rápidamente yo les puse ahí una cronología post-reforma. 1517 el luteranismo, ahí es donde se estima esa fecha que Lutero clava las 95 tesis ahí en Wittenberg y empieza el movimiento luterano. 1525 los anabaptistas, Conrad, Félix y Menno Simon. De acá salen los menonitas posteriormente y los Amish, ¿sí? Del movimiento anabaptista. Este movimiento, ¿saben qué recupera? El bautismo por inmersión, ¿sí? Entre otras cosas, eran totalmente pacíficos, En 1534 surge el anglicanismo con Enrique VIII, ahí en Inglaterra, ya les comentaba, es la religión oficial de Inglaterra hasta el día de hoy. Y es más, hasta hace poco el rey, que no me acuerdo quién es el rey ahora, excomulga a uno de los obispos porque ese obispo estaba resguardando a uno que se había mandado una de las suyas, se enteró el rey y lo sacó de la iglesia. Y para que vean el poder del Estado sobre la iglesia. 1536 el calvinismo, obviamente con John Calvino, en Ginebra, Suiza. 1560 los presbiterianos con John Knox, obviamente también calvinista, pero en Escocia. 1580 el congregacionalismo, son los puritanos, los famosos puritanos que llegan a Estados Unidos, de ahí sale el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Con los puritanos y las tribus aborígenes que comparten. En 1609, fíjense, ya siglo XVII, los bautistas con John Smith en Holanda.
y después rápidamente se van a Inglaterra e incluso a Estados Unidos. Los bautistas nacen con una declaratoria oficial para todos, pero después también se abren varias ramas, ya los voy a mencionar al pasar. Los bautistas toman también de los anabaptistas el hecho del bautismo por inmersión, por eso se los llamó bautistas, y también la separación estricta del Estado, ¿sí? 1738 los metodistas con John Wesley en Inglaterra, 1825, y acá puse hermanos de Plymouth, así se nos conoció en los primeros inicios, y no hay uno solo, son muchos, y de hecho ahí yo nombré a los más conocidos, que fue Edward Cronin, Darby, Groves y Müller, que es el que más nosotros conocemos, ¿no? Lugar de origen, Dublín, inicialmente en Irlanda y después en Inglaterra, en Plymouth. 1869, la Unión Evangélica, nace en España, también una reforma interna dentro de las iglesias evangélicas. Y el movimiento pentecostal desde 1901, fíjense, recién iniciado el siglo XX, hasta 1960 inicia el pentecostalismo y el movimiento carismático en Estados Unidos. Algunos hablan de que fue anterior en Europa, pero el consenso mayor es que fue en Estados Unidos en esa fecha. Bueno, ustedes me van a decir, ahí te faltan algunos. Sí, faltan algunos, pero puse los principales para que tengan una idea cronológica de cómo van surgiendo las denominaciones. ¿Por qué surgen las denominaciones? Bueno, porque con la palabra de Dios quieren recuperar algo de lo que era la iglesia primitiva, ¿no? Entonces ustedes van viendo que desde la iglesia anglicana protestante pero unida al Estado, todavía conservando incluso cosas como el bautismo de niños, ¿no? Empiezan a nacer las denominaciones para apartarse de eso y querer volver a la palabra de Dios. Todos tienen virtudes y todos tenemos defectos, ¿eh? Por eso que dije que Dios ha trabajado a través de nosotros y a pesar de nosotros. También, sí, sí. Sí. Los hermanos que vinieron posterior a los anglicanos, Sí. eran originalmente anglicanos y después se fueron. ¿El movimiento de los hermanos? Claro. Ahora lo voy a... Los hermanos, pero digamos todos fueron. La mayor parte de las denominaciones nacen de los anglicanos. La mayor porque era la iglesia oficial de Inglaterra protestante, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar igual de los hermanos de Plymouth o los hermanos libres como se nos conoce ahora. Pero por ejemplo, los bautistas, John Smith era anglicano, también como en rechazo a muchas cosas sale el movimiento. Por eso es que uno cuando analiza y lo ve, siempre hay que mirar esto objetivamente, porque se nos han metido a veces barreras denominacionales que nos hacen siempre querer juzgar, ¿no? Y había un chiste, esto para que nadie se lo tome a mal, ¿no? Pero a lo largo del tiempo decían que, por ejemplo, para cambiar un foquito se había establecido que se necesitaban 7 hermanos, ¿eh? Y los pentecostales necesitaban 1 que cambie el foco y 6 que estén intercediendo en oración con la fuerza del mal, para que no influyan, ¿no? Los bautistas también necesitan 7 hermanos, ¿sí? Pero necesitan 7 hermanos que formen la comisión de cambio de focos de la iglesia, que se junten para en asamblea determinar quién va a cambiar el foco y en otra asamblea para ver qué día se va a hacer. En cambio, en los hermanos libres, cuando hay que cambiar, ¿quién habló de cambiar? ¿No? En la autocrítica que se hace, que muchas veces surgimos para hacer en contra de algo y terminamos a veces metiendo también murallas, ¿no? Próxima diapositiva. Bien, inicio del movimiento de los hermanos, puse 3 lugares, aunque esto fue exponencial realmente. Por eso se habla de un movimiento, porque había descontento generalizado de muchos cristianos que estaban en una iglesia que veían y era todo ritual, todo muy frío, no había mover del espíritu, ¿eh? Y entonces por eso es que es algo muy exponencial. Nace en Irlanda, en Dublín, ahí lo ven, ¿sí? De este lado. El segundo lugar importante fue en Plymouth, ahí en el sur de lo que sería Inglaterra,
y fue uno de los lugares más numerosos. En 5 años lograron 1.200 hermanos, una cosa que para la época era una locura. Y el tercer punto importante lo puse ahí en Bristol, también en Inglaterra, que fue donde estaba George Mueller, donde después se congregaría. Próxima. Iniciadores. Yo puse solamente 5, primero para no ser pesado y después porque son los 5 más relevantes. Ahí lo tenemos al doctor Edward Cronin, miren qué cara de bueno tenía. No así John Nelson Darby, que parece que ese no hables en la reunión porque te daba con algo, ¿viste? Edward Cronin era médico, nacido en un ambiente católico, ¿sí? Su familia era católica. Conoce al Señor en una de sus misiones médicas en la India, porque también habían movimientos e instituciones cristianas que asistían a pobres. Él se une como médico ahí, pero sin ser cristiano, solamente era católico. Cuando llega de nuevo a Irlanda y quiere formar parte de la iglesia, se encuentra que le metían un montón de requisitos y cosas para tomar la cena del Señor, o sea, para ser parte de una membresía. Y él, ya habiendo estudiado la Biblia y conociendo lo que era, se enfada con esto e inicia una reunión en su propia casa con otros hermanos que tenían el mismo sentir de que esto no da para más, ¿no? Hay que volver a la palabra de Dios. Por eso es que le digo, el lugar de inicio, si vamos a ser específicos, no es en Inglaterra, es en Irlanda, ¿sí? Rápidamente se une este hombre con cara de pocos amigos, que se llama John Nelson Darby. Llega a ser tan importante que algunos dicen que el iniciador del movimiento de los hermanos es por este hombre, pero no fue así. Este viene sí de un contexto anglicano totalmente, es teólogo y abogado, y fue incluso, no era pastor, la palabra es obispo de la iglesia, de una de las iglesias anglicanas. Rápidamente también con el descontento que tenía ahí, deja, siendo que tenía un lugar de posición incluso remunerado, deja el movimiento anglicano y se une también con Edward Cronin a formar parte de esas reuniones caseras. Próxima. Bueno, y de estos tres, ¿a quién conocemos? A Mueller, ¿no? Anthony Norris Groves fue un modelo a seguir para George Mueller, porque es un poco el padre de las misiones a solo costo de fe. Muchas de las misiones ya no salías a misionar si no te ponía alguien la plata. Groves, sí, él llega incluso hasta Irak, se va a predicar el evangelio solo por fe, por el llamado que Dios le había dado. Estudia teología, no llega a terminar porque es tan fuerte el llamado a llevar a las misiones que deja y empieza a misionar solamente por fe. Todo lo que hacía era por fe. Ese ejemplo se lo da después a George Mueller, que es el que hace los orfanatos, conocemos ahí en Bristol, y que lo único que él hacía era rodillas gastadas, lo que necesitaba se lo pedía exclusivamente a Dios. Tal es la amistad que tienen que rompe una regla básica de los amigos. Se metió con la hermana y se casó con la hermana de Anthony Groves. Benjamin W. Newton Wills, en realidad Benjamin Will Newton, él nace en Plymouth, o en Plymouth, no sé bien cómo es la traducción, ahí en el sur de Inglaterra, y nace en una familia de cuáqueros, pero después se ordena también como sacerdote obispo dentro de la iglesia anglicana. Anthony también era anglicano, ¿sí? Este era un teólogo muy imponente, de hecho es uno de los que más escritos deja dentro del movimiento. George Mueller hablaba muy bien de él y recomendaba incluso sus escritos, y rápidamente hacen junta con el anterior, el cara de malo, que se llamaba Derby, y los dos se congregan. Derby viaja a Plymouth y se congregan y son los ancianos de la iglesia ahí en Plymouth. Por eso se los conoce como hermanos de Plymouth, porque fue
uno de los centros que más exponencialmente creció, digamos, el movimiento, y además con estos dos hombres eran donde la palabra de Dios más circulaba, incluso con la impresión de folletos, llevaron la palabra de Dios no solo en Inglaterra, sino después a un montón de lugares. Sabían idiomas estos tipos, 5 idiomas por lo menos se sabía George Mueller. Y hay traducciones de la Biblia de Derby también, hasta incluso el italiano, o sea que no eran, viste, nenito de pecho, eran todos conocedores y teólogos. Posteriormente, ya en el 32, se une George Mueller al movimiento de los hermanos. Un hermano que yo me leí la autobiografía, que se las recomiendo, que cuando la lees te caes o decís, no puede existir un hombre que haya vivido como vivía este. Le pedía a Dios hasta las cosas, viste que a veces somos muy generales para pedirle a Dios. En un momento se rompe una caldera de uno de los hogares con un invierno terrible donde los nenes se morían, porque la verdad era que había mucha muerte infantil, y él comenta que él se arrodilló, siempre se levantaba 2 horas antes del desayuno para orar, 2 horas en el día, después seguía orando en el resto del día, y le pidió 2 cosas a Dios: que les dé fuerza a los trabajadores y ganas de trabajar, y que el viento sur cese mientras los trabajos se hacían, para que no haya frío en esos orfanatos, que imagínate cómo eran los orfanatos de esa época. ¿Y qué creen que pasó? Dios responde a sus oraciones. El capataz viene y le dice, bueno, muchachos, terminamos acá, seguimos el lunes que viene. Y dijeron, no, disculpe, queremos terminar. Nos vamos a quedar toda la noche a terminar de arreglar la caldera. Y los nenes no pasan frío. Esa es una de tantas anécdotas que este hombre cuenta de que cómo era su relación con Dios y cómo era su fe, ¿sí? ¿Qué creen que estaba haciendo Mueller a los 16 años? ¿Estudiando? Estaba preso. George Mueller nace en un ambiente luterano, aunque su padre no era muy devoto realmente. Lo manda a estudiar teología, pero no para que se haga cristiano ni nada, sino para que tenga un sustento económico. Pero George Mueller era borrachín, mujeriego y estafador. Y a los 16 años termina preso. Está preso en la cárcel, su padre se entera y bueno, tiene que pagar su fianza, aunque lo deja mucho tiempo ahí preso, aparentemente 1 año estuvo preso, y lo obliga a terminar los estudios. Y vos decís, bueno, vieron que uno dice con 16 años y ya estás en esa vida y encima terminaste preso, ¿qué futuro tenés, no? ¿Quién podría dar 2 chelines, como se decía en la época, por este hombre? Pero bueno, es lo que hace Dios con los corazones, ¿no? Dice, lo vil y lo menospreciado eligió para avergonzar a todo, a lo que el hombre estima como alto. Conoce a Cristo en un encuentro casero, donde se abría la palabra de Dios y se leía con sencillez. Ahí él llega al conocimiento del Señor y hace 180 grados vuelco. Termina los estudios como teólogo, también sabía como 5 idiomas, entre ellos el hebreo, y una de las cosas que hace, tenía el deseo de predicarle a los judíos ahí en Inglaterra, y lo hace. Empieza a congregarse y es pastor bautista de una de las congregaciones, pero después se une al movimiento de los hermanos y se va a Bristol, ¿sí? En Bristol es donde siente el llamado al ver tanta necesidad de, piensen que había guerras, que habían situaciones difíciles y los padres morían y quedaban muchos niños huérfanos, ¿sí? Entonces, en su corazón Dios pone la semilla de hacerse cargo de estos niños, y entonces surge en su corazón el deseo de empezar a atender esto. Yo les copié, la verdad que pensaba en qué poner de su biografía, que es todo tan hermoso cuando uno lo lee, pero les copié un pequeño escrito que él tiene de cómo surge en su corazón esto. Dice así:
Pocas personas tienen la santa determinación de confiar en el Dios viviente y depender de Él para mantener una buena conciencia. Quiero mostrarles a estas personas que Dios es fiel y que se puede confiar en Él sin reservas. Algunas personas ejercen profesiones que no pueden seguir ejerciendo con buena conciencia, pero temen dejar su profesión por temor a quedarse sin trabajo. Anhelo fortalecer su fe demostrándoles que las promesas de la palabra de Dios sobre su voluntad y capacidad para ayudar a todos los que confían en Él son verdaderas. Sé que la palabra de Dios debería ser suficiente, pero si doy a mis hermanos una prueba visible de la inmutable fidelidad del Señor, podré fortalecer su fe. Quiero ser el servidor de la Iglesia en el punto particular en el que he obtenido misericordia, en poder creer en la palabra de Dios y confiar en ella. Me parece que la mejor manera de lograrlo es fundar un orfanato, algo que se pueda ver con los ojos naturales. Si yo, un hombre pobre, simplemente por medio de la oración y la fe, consiguiera sin pedirle nada a nadie los recursos económicos para fundar y mantener un orfanato, esto podría fortalecer la fe de los hijos de Dios. También sería un testimonio para los inconversos de la realidad de las cosas de Dios. Esta es la razón principal por la que se estableció el orfanato. Ciertamente deseo que Dios me use para ayudar a los niños pobres y educarlos en los caminos de Dios. Pero el objetivo principal de la obra es que Dios sea magnificado porque los huérfanos bajo mi cuidado recibirán todo lo que necesitan solo a través de la oración y la fe. Todos verán que Dios es fiel y escucha las oraciones. Y tiene una frase que la anoté acá, dice: el dinero no tiene ningún valor para mí a menos que pueda usarlo para Dios. Y cuando yo leía esto, me decía, qué falto que estoy muchas veces de fe, ¿no? Un hombre que era lo que recibía, incluso cuando recibía ayuda, él decía, por ejemplo, en una de sus estrofas, dice: estoy siendo puesto a prueba, necesito, 5 libras y solo tengo 2 chelines, pero Dios me va a proveer antes que termine el día. Y contaba que tocaba la puerta a alguien y le dejaba un sobre con las 5 libras estrictas que necesitaba, ¿no? Una cosa que este hombre tenía esa, como dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, siempre obviamente en sintonía con la voluntad del Señor. Bueno, y pasaron muchos pibes por los orfanatos, muchos que aceptaron a Cristo y que después trabajaron en los mismos orfanatos. Construyó un orfanato solo con oración, ¿no? Y era muy abierto a recibir donaciones de cualquiera, porque él decía que Dios podía mover a cualquiera al favor de su obra, cuando había otros que solamente restringían el círculo a cristianos. Él decía que Dios obra de todas las maneras y por eso su fe transgredía murallas y divisiones, ¿sí? Hay mucho más de este hombre, pero no terminaría nunca si no. Próxima. Origen de los hermanos entonces surge como un movimiento multidenominacional. Fíjense, anglicanos, escatólicos, luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas. ¿Cuál fue el deseo de juntarse y de salir de esa iglesia tradicional? Orar con sencillez, estudiar la Biblia, comunión sin rituales, sin ministros ordenados, sin barreras denominacionales. Esa se estima que es el primer dibujo del primer encuentro de los hermanos libres o hermanos de Plymouth, como se los llamó. Próxima. Bueno, como todo movimiento a veces tiene problemas, porque los que estamos participando del movimiento somos de carne, llega 1848 y se divide el movimiento en dos. ¿Qué pasaba acá? Darby empezó a cerrarse, por eso se divide en dos, que es movimiento de comunión cerrada, exclusivistas también se lo llamó, darvistas, y hermanos de comunión abierta, Open Brothers,
Así, después de Hermanos de Plymouth, salimos, nosotros que salimos de esta rama, en realidad somos los Hermanos Abiertos. Después, por un tema del lenguaje, se llamó Hermanos Libres, ¿no? Pero no era el nombre inicial. Darby en la década del 40 empieza a viajar, ¿sí? Se va a Inglaterra, pero recorre toda Inglaterra, se va a Alemania, incluso llega a Estados Unidos. Darby es tan conocido en el movimiento porque se lo llama el padre del dispensacionalismo, ¿sí? Hasta el siglo XIX nadie había hablado de una escatología dispensacionalista porque nace con este hermano, ¿sí? Y se cerró tanto en su interpretación escatológica que entonces empezó a establecer dos principios para la comunión. El ejemplo moral de los que participaban de la comunión estricta y la doctrina. Por eso nace el concepto de contaminación por asociación, que era si yo pertenecía al movimiento de Darby, pero era amigo de un bautista o me congregaba en algún momento en una iglesia bautista, él me sacaba de la comunión. Porque él creía en una estricta, yo tenía que ser estrictamente afiliado a lo que Darby decía en cuanto a su doctrina. Por eso se lo llamó al movimiento también exclusivista. El dispensacionalismo tuvo mucho auge y mucha fuerza a partir de Estados Unidos, cuando hace mella en un hombre que todos conocemos que era Moody, ¿sí? Y con su instituto, el Instituto Bíblico de Moody, empieza también a formar nuevos obreros con la escatología y teología dispensacionalista. También llega al Instituto de Dallas y ahí surge, algunos han leído seguramente el comentario de Ririe, también surgido de ahí, y de uno que también conocemos que se llamaba Sirius Scofield, y lo conocemos porque era una de las primeras Biblias comentadas con la teología y escatología dispensacionalista de Darby. Por eso es que baja todo eso desde el norte y con todas las escuelas teológicas, incluso la Biblia comentada, llega hasta el sur, atravesando todas las barreras, ¿sí? Por eso el movimiento y nosotros abrazamos el dispensacionalismo, se lo debemos a este hombre. El problema es que este hombre se volvió demasiado cerrado, ¿no? en la comunión, y entonces justamente se volvió en aquello de a lo que había renegado originalmente, y entonces hay una ruptura en el movimiento. Hay muchas cosas más que pasaron, pero se las resumo así. Se cree con la autoridad de poder excomulgar a cualquiera y llega a excomulgar a los hermanos donde se congregaba Müller, porque ellos aceptan en la comunión a otros que él había excomulgado y entonces dicen, no, ustedes lo recibieron, yo lo excomulgué, los excomulgo a ustedes también, chao. ¿No? Obviamente la excomunión era de la mesa del Señor, obviamente. A Newton, que era amiguísimo, íntimo de Darby, lo puse ahí en el medio porque él, con una disputa con Darby, obviamente la primera disputa sale con él, él decide salir del movimiento y se va de Plymouth a Londres y genera un movimiento independiente, aunque bajo la lupa era un hermano libre más, ¿sí? Pero él, para no tener conflicto, se inicia un movimiento independiente, funda iglesias y se dedica a la escritura de libros teológicos y tiene muy buena relación después con Müller también. De hecho, Müller recomienda la lectura para la época de sus escritos. Con el tiempo los hermanos cerrados se van extinguiendo. Y eso es lo que pasa cuando la religión o la denominación se vuelve estrictamente cerrada, ¿sí? Es difícil que entren y lo que más pasa es que los de adentro salen. Entonces con el tiempo los cerrados terminaron abriéndose, ¿sí? Terminaron siendo lo que conocemos como hermanos libres o hermanos abiertos, y algunos desaparecieron directamente, ¿sí? A Argentina no llegan los exclusivistas porque como llegan desde Estados Unidos, ahora vamos a ver que acá a la Argentina llegan directamente desde Inglaterra los hermanos. Próxima. Bien, llegada a la Argentina y ya vamos terminando con esto. Estos son los tres, para entender el movimiento en la Argentina tienen que leer
nuestros primeros pasos de vicio. ¿Sí? Es un libro chiquito, fácil de lectura. Y estos son los pioneros en la Argentina. El primero es John Ewing, en 1882. Se estima esa fecha porque es el desembarco de este hombre acá. Y créanme que estos tenían hormigas en los pies, porque las barreras no eran ni las ciudades ni las provincias. Ewing llega incluso hasta las Islas Malvinas a predicar el Evangelio, para que se den una idea de lo que se movía esta gente. Él hace llamar a estos dos hermanos, Will Pine. Pine tenía mucho corazón por el norte argentino, a llevar la palabra allá, y de hecho llega hasta Bolivia, donde casi lo linchan. Un dato de color es que la mujer de él en Inglaterra, con 16 años, se había convertido y tenía tanto deseo de bautizarse que hace que rompan la escarcha del río para que la bauticen, ¿no? Y nosotros que estamos con el agua, a ver cómo está, esta dice, bautícenme acá. Tuvieron que romper la escarcha para bautizarla. Bueno, ese ímpetu que tenían y esa devoción la vemos después al estudiar que estos hombres de Dios no se quedaban quietos, tenían el llamado y, como decía el profeta, si no hablaban tenían un fuego que los llamaba a hacer la obra, ¿no? Y William Torres se lo asocia al hogar de Quilmes, al nacimiento del hogar de Quilmes, junto con su mujer, pero todos han recorrido la Argentina de norte a sur. Así que con estos tres hermanos se estima que nace el movimiento de los hermanos en nuestro país. Y para más información agarran el libro que está incluso acá en la biblioteca y lo leen, ¿sí? Terminamos con dos cosas más, que es el resumen un poco de las cosas que el movimiento estimó, aunque no tiene carta fundacional como otras denominaciones, porque estaban en contra de todo eso, sí tenían cosas en común que se relatan también en ese libro. Próxima. Fíjense, creemos en un solo Dios, creador de todas las cosas y por quien ellas subsisten, ante quien debemos dar cuenta de nuestra vida y obra, ¿sí? No damos cuenta a un sacerdote o a un Estado ni a nada, sino solamente a Dios. Creemos en el Señor Jesucristo, que es verdadero Dios, segunda persona de la Trinidad, es decir, Hijo unigénito de Dios, único Redentor de la humanidad, única cabeza de su Iglesia. Todas estas cosas que a ustedes les parecen obvias están por un motivo ahí puestas, y es justamente para marcar la separación de lo que pasaba. Y único jefe de su pueblo redimido, único mediador entre Dios y los hombres, no hay corredentor, ni hay otra persona que pueda mediar. Creemos en el Espíritu Santo, que juntamente con Dios Padre y Dios Hijo es verdadero Dios eterno, y que estas tres personas constituyen una sola y perfecta unidad. Creemos en que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es completo y suficiente, y eso está ahí porque obviamente se agregaban obras en otros lados, en otras denominaciones. ¿Para qué? Para reconciliar a las almas con Dios, que Él resucitó y vive para siempre, y esperamos su muy inminente regreso. Creemos que la bienaventurada Virgen María, Madre de Jesús, fue la mujer más altamente favorecida por Dios y bendita entre las mujeres, por ser ella medio para dar a luz al Hijo de Dios, forma humana, y como tal la respetamos, pero no la adoramos. Al respecto aceptamos y creemos todo lo que dice el Nuevo Testamento. Creemos que la Santa Biblia, libro inspirado por Dios mediante la acción del Espíritu Santo, es el único fundamento, la única regla de fe y doctrina para el verdadero cristiano. Creemos que cada persona tiene el derecho a leerla y estudiarla, como asimismo que tiene el deber de seguir sus santas enseñanzas. Próxima. Creemos que la confesión de los pecados debe hacerse solo a Dios. Esto también parece algo obvio, pero para la época no lo era tanto. Contra quien hemos pecado, y que Él otorga perdón verdadero a todos los que se allegan a Él con sincero arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Creemos en el bautismo por inmersión. Esto es otra de las cosas importantes. El nacimiento del movimiento de los hermanos aceptaban la comunión a las personas cual haya sido su bautismo.
Solamente se aceptaba y se le daba la cena a quien tenía a Cristo como su Salvador. Si venías de los bautistas habías sido bautizado por inmersión, pero si venías por los anglicanos habías sido bautizado por aspersión, no importa, se le daba la comunión igual. Ahora, los que nacían en el movimiento, el bautismo era por inmersión, ¿sí? Creemos que este acto es un testimonio de la identificación consciente y real del verdadero cristiano con su Señor. Creemos que la resurrección de los muertos en la eterna felicidad en el cielo de los que creen en Cristo como su Salvador personal y en la eterna perdición en el infierno de los que rechazan consciente y deliberadamente el amor y la gracia de Dios ofrecida por medio del Señor Jesucristo. Declaramos que nuestras creencias están basadas exclusivamente en la Biblia, libro inspirado por Dios en su canon completo, 66 libros, y que nuestra prédica se sustancia únicamente en lo que ella dice. No nos aferramos ni siquiera a explicaciones de la Biblia de otros, que sí pasaba en otros movimientos, ¿sí? Eso está ahí en la edición de 1982 de Nuestros Primeros Pasos. Y termino con la última, que es algunos de los principios congregacionales. No aceptamos ningún nombre que no sea común e inclusivo de todos los creyentes, por eso rechazaban mucho que los llamen hermanos de Plymouth, porque no querían que los asocien con nada, e incluso hermanos libres. Cuando nace el movimiento en Argentina estaban odiados de que los llamen hermanos libres, porque eran simplemente los hermanos, así se tenían que llamar. Reconocemos y ponemos en práctica la verdad escritural de la unidad de la Iglesia de Dios, que es cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza y cada creyente un miembro. No aceptamos ninguna autoridad sino de la palabra de Dios, tanto para la manera de reunirnos como para el mantenimiento del orden reverente en nuestras reuniones. Somos inflexiblemente leales a la persona y obra del Señor Jesucristo. Recibimos y damos la diestra de comunión en las asambleas a todos aquellos a quienes Cristo ha recibido en la iglesia. Y esto lo subrayé porque fue lo distintivo. A lo largo del tiempo esto fue cambiando, y porque creemos en la autonomía de las congregaciones, cada iglesia después fue estableciendo algunas cosas, ¿no? Pero nosotros le damos y no le podemos negar la comunión a quien Cristo ya insertó en su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Por eso es que era algo que nos distinguía inicialmente de los demás movimientos. Observamos en una manera escritural las ordenanzas dadas a la iglesia por el Señor Jesucristo. Gozamos de libertad para el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes. Esto también los distinguió, porque antes había una marcada separación entre el clero y los laicos, y la palabra de Dios nos dice que Él nos dio dones a quienes, a todos. Entonces dice, damos lugar para el desarrollo de todos los dones, y ahí entre paréntesis dice vigentes, porque nosotros creemos que algunos dones dejaron de ser cuando se termina la escritura del canon bíblico, y que hoy no serían, digamos, no contribuirían al desarrollo de la iglesia, ¿sí? O sea, no serviría de nada que yo desde acá arriba les esté hablando en otro idioma que ninguno de ustedes entiende. ¿Ah? Saben a qué apunto. Dados por Cristo a la iglesia. Y el último, nuestra actividad evangelística está gobernada por los principios encontrados en la palabra de Dios. Por eso es que a lo largo del tiempo han cambiado incluso las formas de predicar. Los hermanos se han caracterizado mucho por el folleteo, porque en su nacimiento también llevaban, el movimiento se esparce vía folletos y vía proclamación de la palabra con cosas impresas. Pero bueno, a lo largo del tiempo esto también va cambiando, pero siempre con principios encontrados en la palabra de Dios. Esto también está ahí en ese librito que les recomiendo leer. Y bueno, un poco a vuelo de pájaro, pero si no esto iba a ser interminable y yo sé que la historia a muchos les aburre, es cómo lo que hoy decimos, ¿por qué nos congregamos como nos congregamos? Aunque a lo largo del tiempo cada iglesia local ha cambiado las formas, nosotros las hemos cambiado también. Yo tengo 43 años y he visto muchos cambios a lo largo del tiempo,
Pero lo importante de todo es esto, hermanos, que la palabra de Dios siga siendo nuestra guía, y que tratemos siempre de que en la libertad del Espíritu Santo poder escuchar su voz. No las formas, no las tradiciones heredadas que a veces nos gustan y somos a veces reacios a cambiar muchas cosas, pero a lo largo del tiempo Pablo dice que él se había hecho todo, ¿se acuerdan? A los judíos, a los gentiles, ¿para qué? Para llevar a los pies de Cristo a alguien. Eso no significaba que compartiera las prácticas de todo, que él iba a ser un veleta, por así decirlo, sino que por amor él estaba dispuesto a pasar por alto algunas cosas para llevarlos a Cristo. Que el Señor, mañana vamos a recordar un año más de la gracia de Dios con nosotros, como Él lo ha sido con otros hermanos a lo largo del globo terráqueo, que podamos entender que Él es fiel y será siendo fiel siempre, porque aunque nosotros tropecemos o tengamos errores, como lo vimos en nuestra historia, Él sigue siendo fiel con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Con corazón humilde decirle, como le dijo Müller, lo que tengo que hacer es para tu gloria y vivir por fe.